Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Damos la bienvenida, la verdad, a esta nueva reflexión, amén, de la palabra del Señor que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Nos ha dado la fortaleza de poder nosotros cumplir con nuestras funciones, nuestros deberes y el privilegio de poder disfrutar de su presencia en este maravilloso momento, Amén. ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor, amén, en Primera de Pedro 2:21, para coger la pequeña reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Amén. Sabemos que el Señor primeramente nos habla a nosotros en nuestros corazones y después el Señor pues habla al pueblo del Señor. Amén. Así es, gloria a Jesús. Amén, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Aleluya. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor Bendito Jesús, Rey de la Nazaret, gloria, Padre celestial, Padre eterno. Te damos gracias, oh bendito Rey de la gloria, por esta maravillosa palabra, Señor Jesús de Nazaret. Gracias te doy, bendito Rey de gloria, porque tu palabra ha sido de bendición para mi vida. Me ha transformado mi corazón, Señor. Me ha llenado de gozo. Me ha dado libertad, Señor. Hoy vivo yo feliz, Señor de la gloria. Señor, esta tarde. Oh, Señor Jesucristo, a cada quien que le vaya a llegar esta palabra, rema, que usted manda, Señor, sea transformando los corazones, sea transformando la vida, sea transformando, Señor Jesús, hogar, en familia, sea usted transformando, Señor, a través de su santa palabra, de en el nombre Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Amén. Aleluya. Le he puesto como tema un llamamiento a seguir. Amén. Aleluya. Como dice la palabra del Señor que leímos anteriormente, que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, Amén. dejándonos ejemplo que sigáis sus pisadas. Amén. El Señor nos dejó marcado, ¿verdad? Un camino para nosotros seguirle. Amén. Cada día seguir al Señor. Y podemos ver que desde la antigüedad la gente, el pueblo seguía a grandes hombres de aquellos tiempos. Amén. Le seguían siempre, seguían sus pisadas donde quiera que iban, lo que decían. Pero esta vez nosotros no estamos siguiendo a un gran hombre. Estamos siguiendo al Dios Todopoderoso. Amén. Estamos siguiendo al Dios divino, Aleluya. al invencible. Amén. En aquellos tiempos lo que seguían, amén, a la persona que seguía el pueblo, pues esas personas podían ser derrotadas en cualquier momento. Amén. Pero usted y yo estamos siguiendo en este momento al Rey Supremo, Aleluya. al invencible. Amén. Amén. A Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Amén. El que venció la muerte, gloria al nombre de Jesús, pues al Señor nosotros seguimos en este tiempo, ¿verdad? Y Él nos dejó un camino trazado para nosotros, ¿verdad? Seguir su pisada. Y me trae a memoria de aquellos tiempos, amén, cuando el sultán Mehmed, el nombre me es un poco, ¿verdad?, difícil pronunciar, pero en aquellos años él siempre pues era hijo de un sultán y su padre lo llevaba y le enseñaba a Constantinopla en aquellos años. ¿Amén? Él siendo pequeño. Y el padre le decía, mira, aquí vinieron nuestros ancestros y peleaban y
y no llegaron a conquistar a Constantinopla en ese tiempo. Y el joven desde pequeño, el niño dice que él cuando fuera grande iba a conquistar a Constantinopla, porque su papá le dijo que el que conquistaba Constantinopla iba a conquistar el mundo. Y él se propuso eso en su corazón. Bueno, su padre lo instruyó, amén, en el camino, pues a sus 21 años, en el 1453, se fue a la guerra contra Constantinopla. Amén. Y estando allí, fue una batalla, dice la historia, bastante calurosa, porque él, según peleaban ellos y se iban día tras día, pues no podía vencer Constantinopla, dado que no había cómo penetrarle por los muros que tenía, y en la posición que estaba era difícil de entrarle. Y dice la historia que ya al final, ya él cuando ya estaba desvalido, ya que veía que no había forma de cómo vencer, cómo penetrar los muros, que era totalmente difícil. Y unos de sus generales pues ya le aconsejaron llegar a un acuerdo y un tratado y luego retirarse. Pero él no quedó conforme y aunque estaba agotado, siguió la batalla. Y cuando siguió la batalla, él conquistó a Constantinopla en el 1453. Ahí pudo conquistar porque no se dejó llevar, amén, del agotamiento de lo que había acontecido. Conquistó en ese año Constantinopla. Pero él siguió el ejemplo de su papá, siguió sus pasos. Amén, que su papá hubiese dejado marcado. Nosotros tenemos un paso, amén, una pisada que seguir, que fue que Jesús nos llamó a seguir. Amén. 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 Pero de igual forma usted se puede sentir angustiado como él se sintió en ese tiempo. Yeah. Dice la historia que él estaba, imagínense, en una posición que estaba totalmente ya perdido, se veía. Usted en el caminar con el Señor puede sentirse también que está cansado, está vencido. Sí. Pero no, quiero decirle que el Señor está con nosotros cada día. Sí, Dios nos da la victoria en todo tiempo. En medio de cualquier situación, quiero decirte que Dios está con nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir el camino que el Señor nos marcó. Amén. Desde el principio. Amén. El Señor siempre desde el principio dejó un camino a seguir. Desde el principio el Señor marcó cómo nosotros debemos de vivir para llegar allá a la eternidad, para poder conquistar. Amén. Amén. Lo celestial. Así como aquí en lo terrenal, en la guerra se armaban y tenían que pasar muchísimo para conquistar la guerra. Usted y yo tenemos una batalla día a día. Así, amén. Tenemos que conquistar. ¿Qué debemos de conquistar? Terreno, como en aquellos tiempos conquistaban terreno. ¿Cuál terreno? Terreno de odio, usted debe conquistar eso. Amén. Terreno de gritería, usted y yo debemos de conquistar eso cada día en la batalla que tenemos. Amén. Hay mucho terreno que conquistar. Así hay mucha muralla que debemos nosotros de derribar día a día. Que si no derribamos esos, amén, esos muros, pues lamentablemente no va a haber conquista. Amén. En lo celestial. Sí, amén. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20, el 1 y 2, dice: y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Dios habló en ese tiempo al pueblo de Israel, amén, todas estas palabras. Pero ¿qué palabra habló el Señor? Amén. ¿Qué camino el Señor le marcó al pueblo de Israel? El Señor le mandó en aquel tiempo, gloria al nombre de Jesús, a apartarse de muchas cosas. Amén. Por ejemplo, en aquel tiempo el Señor mandó, amén, que no debíamos de adorar imágenes, no debíamos, amén, no adulterará, amén, y un sinnúmero de cosas que el Señor marcó
en ese tiempo. Un camino nos dejó el Señor, amén, a seguir en ese tiempo. Que si usted y yo ignoramos esas cosas, pues lamentablemente nos vamos a desviar. Amén. Porque podemos creer que cualquier desvío en nuestras vidas, amén, no es nada. Y sí es algo. Porque el pueblo se desvió en un puntito y duró 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Porque no siguieron el camino que el Señor les marcó. Nosotros tenemos, amén, un camino trazado para llegar, amén, a tener la vida eterna. Es un camino, amén, que no es difícil. No. Amén. Es un camino bien fácil. Amén. Es ligera la carga, dice el Señor. Aleluya. El Señor nos mandó que cogemos la carga del que es ligera. Sí, Señor. La de nosotros es pesada. No podemos con ella, con la carga de nosotros. No podemos. No. Usted puede ver que hoy en día la persona tiene sus propias cargas. Amén. Y no pueden con la angustia. Lo he desesperado. Amén. Buscando una cosa aquí, otra cosa allá. Porque no quieren tomar el camino que el Señor nos mandó a seguir. Amén. Que nos marcó desde aquellos tiempos. Amén. Podemos nosotros, pues, debemos de saber qué nosotros debemos de hacer, cómo debemos nosotros, amén, de andar para poder llegar a alcanzar la vida eterna. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Gloria a Jesús. Amén. Nosotros fuimos llamados para una vocación, para un trabajo especial. Amén, así Lo es. llamó el Señor. Sí, Señor. Para eso nosotros debemos seguir los pasos del Amén, Señor. así es. El propósito del Señor que dio la vida por usted y por mí. Sí, Es amén. para nosotros, ¿verdad? Poder alcanzar la vida eterna. Amén. Y no solamente alcanzar la vida eterna, sino llevársela a los demás. Amén. Enseñarle lo que Cristo hizo por usted y por mí. Sí, Señor. Amén. Nosotros debemos de ir, amén, con nuestro caminar, que la gente vea que nosotros estamos siguiendo los pasos de Amén. Jesús. Amén. Que todo el mundo sepa con nuestro caminar que, wow, pero mira, ese hermano está siguiendo Sí, amén. a Jesucristo. Yo soy testigo, ¿verdad? Por ejemplo, del hermano Pablo y hermana, amén, Juliana, que cuando yo llegué aquí, ¿verdad? Que donde el hermano, pues, él seguía a alguien, pero no era Jesús. Amén. No era Jesús, ¿verdad? Pero llegó la palabra a su vida, gloria al nombre de Jesús, y luego el cambio se ve. Yo soy Aleluya. testigo de que él sigue a Jesús. Él Gloria al sigue nombre la de pisada Jesús. de Jesús. Amén. ¿Cuál es la pisada? La palabra de Dios. Amén. Usted también, para poder llegar a la vida eterna, debe seguir la pisada de Jesús. Aleluya. Seguir su palabra. Eso es un llamamiento para usted poder, amén, llegar a alcanzar la vida eterna. Aleluya. Pero tenemos nosotros también que penetrarnos profundamente en la palabra. Sí, amén. Vivir, amén, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no ser engañados, saber las cosas que debemos de desechar, las cosas que debemos de adquirir en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Amén. ¿Por qué es importante nosotros instruirnos con la palabra del Señor? Para poder desechar estas cosas. Amén. Esas cosas no impiden llegar al reino de los cielos. Amén. Si no dejamos estas cosas, pues nadie va a poder ver que estamos siguiendo, amén, las pisadas de Jesús. Para lo que fuimos verdaderamente llamados. Así es, amén. Para eso fuiste llamado, dice la palabra de Dios. O fuimos llamados. Amén. Y usted, si no ha venido, usted es llamado también. Así Cuando usted es. escucha la palabra del Señor, usted es llamado también a seguir los pasos de Jesús. Aleluya. Para alcanzar la vida eterna. Si no toma este camino, lamentablemente está siguiendo a otro. No hay Rey de Reyes y Señor de Señores. No al Dios divino. No al invencible, no al supremo. Para poder llegar allá hay que seguir, amén, a Jesús de Nazaret. Amén. Pero también me llamó la atención esta parte que
dice que debemos de desechar toda malicia, todo engaño, amén, toda hipocresía, amén. Y me llamó la atención, por ejemplo, la palabra distracciones y hipocresía, amén. Porque, por ejemplo, la distracción puede suceder si nosotros darnos cuenta, amén. Amén. A mí me ha sucedido, además me acabó de suceder, amén. Yo me distraía en otras cosas, amén, en cosas seculares que en verdad no tienen gran importancia, que eso el Señor se encarga de irnos añadiendo cada día, amén. Amén, así es. Y nos distraímos y dejamos de hacer el trabajo que verdaderamente vale la pena. Amén, así es, Que gloria a es Jesús. predicar la palabra de Aleluya. Dios, que es hablar del Evangelio. Sí, amén. Es lo más Lo más importante. hermoso, amén. Pero como yo fui distraído, amén, en otras cosas, usted también en otras puede ser distraído. Sí, señor. Amén. Hay muchas cosas que nos distraen. Amén. Muchas. Y puedo enumerar un sinnúmero, lo más sencillo. Mire, a veces nosotros hasta, yo he estado en mi casa y sin darme cuenta me distraigo hasta haciendo nada. Yeah. Porque cualquier cosa que yo ponga adelante, estoy haciendo nada. Así, amén. Amén. Si yo no me nutro con la palabra del Señor, perdí mi tiempo. Y cuando vengo a darme cuenta que me voy a acostar, digo, wow, pero perdí el tiempo. Sí, amén, así es. Me distraje. Ujú. Amén. Otro punto importante que nosotros podemos ver de la hipocresía. Hipocresía no es simplemente usted allantarle a una persona algo por delante. No solamente eso. Mire, yo puedo ser, tener hipocresía yendo allá y levantar mis manos y no seguir yo después haciendo el trabajo del Señor. Sí, así es. Estoy actuando así con el Señor. Ujú. Amén. Que es lo peor que podemos hacer nosotros en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es importante nosotros tener pendiente que nos distrae en nuestras vidas. Amén. Muchas cosas, así como yo fui distraído en algo secular, todo el mundo tiene algo, una distracción. Sí, amén. Es cuestión de nosotros saber qué nos distrae. Aleluya. A mí me distrajo algo. Amén. Nosotros debemos de desear, amén, la palabra del Señor cada día, saber que eso es lo que nos llena. Amén. Dice la palabra del Señor en el mismo todo, ahí 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si nosotros nos distraímos? Nosotros debemos desear, amén, la palabra del Señor, porque nos habla la leche espiritual, lo esencial de la palabra del Señor. Debemos desear como niños, aún nosotros, amén, podemos hacer cualquier otra cosa, pero debemos de desear alimentarnos. Porque si yo no me alimento, pues no voy a poder mostrar al mundo de que yo estoy siguiendo, amén, al Señor Jesucristo. Amén. No va a poder evidenciarse de que yo tengo un llamamiento a seguir. Amén. A que tengo una obligación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos nosotros de andar, amén, felices también, porque quiero decirle que nosotros cuando recibimos la palabra del Señor y fuimos libres, somos una persona gozosa. Amén. Tenemos gozo en nuestras Sí, amén, vidas. así es. No puedo yo ni usted proyectarle al mundo que Cristo está en nuestras vidas, de que Cristo liberta, de que Cristo es gozo, si yo no lo experimento y usted no lo puede ver. Claro. De igual forma como usted no puede ver que yo estoy siguiendo la palabra, de igual forma el gozo se nota también. Amén. Amén. Tenemos que andar con la libertad, pero hay un punto que es la libertad y está el libertinaje. Debemos de saber, amén. Dice la palabra del Señor en el mismo 2:16, cómo nosotros debemos de andar, amén. Dice que como libre, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Aleluya. Amén. Podemos ver que hoy en día yo he sido testigo
de personas que se dicen estar en los caminos del Señor, que siguen la palabra de Dios y todavía no dejan los vicios, amén, no dejan la bebida, amén, pero igual nos dice, que lo que importa es el corazón, amén. Así utilizan esa palabra, el enemigo engaña. Y utilizan la libertad como libertinaje. Amén. Amén. Incluso en su forma de vestirse. Amén. Usted debe, amén, andar con libertad. Pero he visto también damas, amén, que no se visten decorosamente, que deben de vestirse decorosamente, amén, y comportarse, amén, decorosamente. Gloria al nombre de Jesús, porque no podemos tomar la libertad del Señor como ocasión para libertinaje. No. Amén. Debemos de nosotros padecer en la forma de ir dejando esas cosas que antes nos gustaban, pero que a Dios no. Amén. Hay muchas cosas que a nosotros pues nos agradaban. Sí. Para nosotros eran buenas, pero para Dios no. Entonces no podemos seguir utilizando esos mismos términos que utilizábamos en el mundo anteriormente. Amén. Y no utilizarlo, que solo Dios, amén, sabe, y empiezan a discutir y empiezan a pelear, amén, y entran en discusiones. Sí, Señor. Amén. Aún la palabra diciendo la verdad. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el mismo 2:20. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Amén. Y dice la palabra del Señor, pues qué gloria vas a tener. Amén. Si tú pecando eres abofeteado, si haciendo lo mal hecho la gente te dice algo y tú empiezas a pelear, ¿qué gloria tiene? Ninguna. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aleluya. Amén. Tenemos que saber, mire, miramos aquí un personaje, amén, bien interesante en la palabra de Dios, que es José. Amén. José fue una persona que aguantó de todo. Sí, Señor. Sus hermanos, ¿verdad?, hicieron de todo. Fue vendido, amén, como esclavo, siendo libre, pero lo soportó. Fue a la cárcel. Allá José podía haberse revelado, hacer cualquier cosa, pero no. Eso no iba a tener ninguna gloria. No. Amén. Él aguantó como Cristo aguantó. ¿Qué le digo yo a algunos hermanos? Que hay muchas cosas no debemos soportar. Sí, amén. Muchas. Aún siendo usted y yo inocentes, hay muchas cosas que debemos dejar de pasarla. Amén. Dejársela a Dios, que Dios se encargue de eso. Amén. Amén. Debemos de saber soportar muchas cosas. Amén. Para poder nosotros seguir, ¿verdad? Lo que el Señor padeció. El Señor nos dejó un camino a seguir. Al Señor, ¿qué no le hicieron a Jesús? Amén. Y aún así abrió su boca, dice la palabra de Dios. Sí, así es. Amén. Y aún así abrió su boca. Amén. Y concluyendo, amén, dice la palabra del Señor, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es importante nosotros seguir, amén, las pisadas de Cristo. Amén. Amén. Y si usted no ha empezado a seguir en las pisadas del Señor, a vivir su palabra, este es el momento especial. Amén. Para usted empezar y saber que muchas cosas que nosotros creemos que no son malas son desagradables para el Señor. Amén. Así es. Y te impiden conquistar, amén, el reino de los cielos. Señor, hay que conquistar el reino de los cielos. Amén. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores para seguir sus pasos. Amén. Amén. Esperemos que el Señor sea hablando en sus corazones, así como en mi corazón también el Señor me llevó a reflexionar. Ha sido, amén, una bendición para mí haber leído esta palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Gloria al nombre de Jesús. Amén.